Bueno, damas y caballeros, cordial saludo tengan todos ustedes. Un acercamiento fuera tan amable al proceso constructivo en obras grises para un local comercial. ¿Me entendés? Vamos a ver el proceso constructivo que hay en una obra gris para un local comercial. Tenemos el ejemplo de local comercial de cuántos metros, de 10 metros cuadrados. Otro de cuánto, puede ser de 50. Pensando en un restaurante, qué sé yo. ¿Te armo un manual de procesos? Bueno, proceso constructivo. Etapa número 1, etapa de cimentación. Mira, etapa de cimentación, sí. Para un local de 10 metros cuadrados. Basta con una losa maciza. Te están hablando en la etapa de cimentación de un pilote. No, te están hablando de una masa maciza porque es algo superficial. De concreto. Losa maciza de concreto. De 10 centímetros. Resistencia, sí. Resistencia tiene 3000 PSI. Eso es entonces lo que se hace para 10 metros cuadrados. Pero si es de 50 metros cuadrados, entonces es algo pensado, digamos, un restaurante. Se recomienda una placa con refuerzo. ¿Placa con refuerzo? ¿Estás diciendo? Sí, una placa con refuerzo que tenga una malla electrosoldada de 6 a 6 sobre 10 a 10. Pues una placa con refuerzo, una malla electrosoldada. Entonces se está pensando en la cimentación. No le están hablando de pilotes, no le están hablando de losa maciza de concreto, sino una placa de refuerzo con malla electrosoldada. ¿Me entendés? Sí. Entonces, con estos dos ejemplos de una cimentación de una obra en gris, pues qué interesante, joder. Hay proveedores, hay precios, como por ejemplo concreto premezclado. Tendrías que pensar en un concreto premezclado. ¿Que cuánto cuesta el metro cúbico en Home Center? Oye, Home Center, dime cuánto cuesta el concreto premezclado para 3000 PSI. El metro cúbico está a 420. Ok, un concreto premezclado, 420 metros cúbicos. Pero también tenemos malla electrosoldada. Malla electrosoldada. Sí, que es de 6 a 6 y de 10 a 10. Bueno, esto cuesta la unidad de malla electrosoldada, que tiene unas dimensiones de 2,35 por 6, 2 por 6 metros. La malla electrosoldada va de 2 por 6. 2 metros por 6 metros. Está la malla electrosoldada. Esto, la unidad cuesta 220. Siguiente paso, además de la cimentación. Cuando ya tienes la cimentación, ahora nos vamos a un levantamiento de muros y de estructura. Levantamiento estructural de muros. Pensarás, oye, esto es una estructura mínima que debe estar pensada con columnas de confinamiento. ¿Me puedes informar, fueras tan amable, qué dice la inteligencia artificial acerca de las columnas de confinamiento? Pues mira, columnas de confinamiento. Las columnas de confinamiento, pensando entonces en esa estructura, es en el levantamiento. Son elementos verticales de concreto armado. Elementos verticales, concreto armado, que se ubican en donde, en los extremos, que se ubican en donde, en los puntos intermedios de los muros. ¿Si has visto los muros? Sí, pues están en los extremos, están en puntos intermedios de muros de albañilería. Entonces, si te ponen a levantar un muro, oye, levántate un muro. Después le van a decir, pon columnas de confinamiento. Trabajando conjunto a ellos para crear una estructura resistente y estable. Levántate un muro de estos, pero también debes pensar columnas de confinamiento que están en los extremos y que también están en el centro. Su función principal:
Confinar, ¿por qué confinamiento? Viene confinar de amarrar los muros, como que están amarrando las columnas a los muros. ¿Me puedes entender eso? Que sí, que las columnas de confinamiento están como amarrando las columnas a los muros. Entonces, evitando así que se agrieten, evitando así que fallen, especialmente ante los sismos. Entonces, mira, qué interesante que ante los sismos, ¿qué es lo que ocurre con los muros? Pues que las columnas de confinamiento, se llama confinamiento porque van a estar las columnas amarrando los muros. ¿Cómo puede ser esto? Para que cumplan una función, debe tener entonces una sección transversal. ¿Cuál puede ser una sección transversal? Transversal. Estar ancladas a la cimentación. Sí, están ancladas esas columnas a la cimentación. Por supuesto, entonces están conectadas a las vigas superiores. También. También. Entonces mirad que cada uno de vosotros seáis como una columna de confinamiento que está bien anclada. Sí. Mirad que sí están a la cimentación y también conectadas a las vigas. Sí. Y también contamos con un refuerzo de acero adecuado. Ya tienes tú el refuerzo de acero. Vamos. Evitamos un colapso de los muros. ¿Para qué sirve esta vaina de llamarse columnas de confinamiento, de amarre? Pues mira que al confinar, al amarrar el muro del albañil, las columnas de confinamiento impiden que esto se venga abajo, se desmorone, se pierda la función estructural, especialmente en casos de cargas sísmicas o de vientos fuertes. ¿Me entendés? Sí. Entonces podemos hablar de estabilidad. Entonces mirad que seáis vosotros como muros, o más bien, sed más bien como columnas de confinamiento que sostienen los muros, porque están anclados o porque están mirando a que la función sea la de sostener, la de amarrar los muros. Entonces se habla de resistencia, de estabilidad. Y dan además rigidez a la edificación, aportando así la estabilidad, aportando así la resistencia al conjunto de la estructura. Miradlo. De esta manera, las columnas de confinamiento le están permitiendo una resistencia al conjunto de toda la estructura, desde los cimientos hasta las vigas, hasta los muros. Entonces el apellido, usted se llama columna de confinamiento, porque están sirviendo de resistencia a todo el conjunto de la estructura. Vamos a mejorar ante los sismos, vamos a mejorar, permítenos que los muros trabajen como un elemento. Permítenos que estos muros trabajen como el elemento conjunto, distribuyendo así mejor las fuerzas. Distribuir mejor las fuerzas. Si vas a distribuir fuerzas, distribuir mejor las fuerzas. Mejorando el comportamiento. Mejorar el comportamiento de la construcción. Entonces, características de las columnas de confinamiento. Se ubican en puntos estratégicos, sí, al extremo y en el centro. Se colocan en las esquinas, sí. ¿De dónde? De los muros. En las intersecciones de dos muros estructurales están donde en la intersección, justo donde hay dos muros estructurales. Donde están los muros estructurales, me haces el favor para la intersección de dos muros estructurales me pones una columna de confinamiento, fuera tan amable, sí. Y a intervalos a lo largo de los muros. Como intervalos. Entonces, si va un muro estructural, van a ir haciendo intervalos. ¿Con qué? Con columnas. Sí, esas columnas de confinamiento van haciendo intervalos con los muros estructurales. Entonces, que si están haciendo efectivamente intervalos, sí, entre columnas de confinamiento y los muros, sí. ¡Ah, qué bonito! Qué bonito que sigáis construyendo esas puertas, esos muros. Entonces tendrían que ir entre columna y muro, columna y muro. Columnas de confinamiento para los muros. Hay unas dimensiones que dice la norma acerca de esta sección transversal. Debe tener mínimo 2 metros. O sea, mínimo 200 centímetros cuadrados o mínimo 2 metros cuadrados. Y un ancho igual. ¿El ancho cómo va?
igual al del muro que está confinado, que están confinando. Entonces que la columna va del mismo grosor, del ancho, que el mismo muro. Mira qué hermoso que una columna de confinamiento esté con la misma anchura que el muro que se está confinando, que se está amarrando. Hay un refuerzo, sí, hay un anclaje, deben contar con un refuerzo. Me haces el favor, me pones un refuerzo de acero. Entonces, le estás poniendo además a todo esto, ¿qué características debe tener la columna de confinamiento cuando están poniendo en intervalos? Pues que le van a estar poniendo un refuerzo de acero. Meter el refuerzo mínimo de acero. ¿Con qué? Con los traslapos. ¿Con qué le vas a poner el refuerzo de acero? Métele los traslapos, métele los anclajes adecuados para asegurar la continuidad con la cimentación, la continuidad con las vigas. ¿Que por qué se llaman traslapos? Eso es lo que pueden preguntar los chicos de hoy. ¿Sabes qué preguntan los chicos de hoy? ¿Qué? ¿Que por qué se llaman traslapos? Imagínate, en las que andan estos traslapenses. ¿Qué son los traslapos? Pregunta. ¿Qué pregunta tan sencilla? Cualquiera puede responder. No, mentira, estoy jugando. Parte de una cosa cubierta por otra. Se, se está superponiendo. Es un traslapo que se está solapando, no. Se está poniendo de una cosa cubierta por otra. Está cubriendo la otra. El traslapo es una forma elegante de aplicar tablones de madera. Suele fabricar con madera de pino. Se fabrica con madera de pino y cedro, pero también se pueden utilizar materiales compuestos como el vinilo. ¿Qué es un traslapo en un terreno? ¿Qué quiere decir traslapa? Pues entonces sigamos. Ya tenemos entonces esto proyectado. Sí, interesante que se esté hablando de un levantamiento estructural con muros, sí, columnas de confinamiento que pueden ser de 15 por 15 para 10 metros cuadrados. Columnas de confinamiento para locales comerciales de 10 metros cuadrados, sí. Nos están diciendo que debe ser 15 por 15 centímetros. Y entonces imagínate, ya estás armando tu local comercial de 10 metros cuadrados y te van a estar pidiendo, oye, ¿qué cuántas columnas de confinamiento vamos a estar poniendo? Entonces, que por favor, ¿qué cuánto cuesta el precio? ¿Qué columnas de confinamiento de 15 por 15? ¿Cuánto cuesta? Columnas de confinamiento 15 por 15. Pues te pueden preguntar, oye, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto se está cobrando por una columna de concreto? Pues depende las dimensiones. Claramente. ¿Se puede hablar de qué? ¿De cuántas columnas le vas a meter a tu obra? Pues que el costo de una columna de concreto en Colombia puede estar variando. Puede estar entre 90.000, si es una columneta pequeña. Puede estar entre 90.000, inclusive hasta 1.500.000. O más para columnas de mayor tamaño, depende del tamaño, la resistencia de la columna. Este precio depende de factores claves como son las dimensiones, la resistencia del concreto. ¿Qué tanta resistencia puede tener? 3.000 PSI. Estás pensando en columnas de confinamiento que tengan resistencia para 3.000 PSI. Entonces, el tipo, también hay otro tipo de columnas, el tipo de formaleta o el molde o la cantidad de acero necesaria en su refuerzo. Pues hay dimensiones importantes en algunas columnas y hay secciones circulares o rectangulares. Hay secciones circulares, costará más que una pequeña cuadrada. Mira que si las columnas redondas cuestan más que las cuadradas, que sí, efectivamente. ¿Por qué tenía que costar más una columna redonda que una cuadrada? ¿Qué es la vaina? Mira, es que se piensa en la resistencia.
Que si es una columna de confinamiento, pensá en la resistencia. Sí. Que hay columnas de 3000 PSI. Sí. Y se usa para el concreto premezclado. O se usa para mezclado en obras. En obra son factores importantes. Materiales. ¿Qué se usa? El costo del acero es una varilla. ¿Qué varilla vas a poner ahí en la columna? La varilla del acero para el refuerzo. ¿Qué más? El tipo y la cantidad de la formaleta. Entonces, que una formaleta es el esqueletico que se le pone para llenarlo de concreto. Puede ser de madera la formaleta, fuera tan amable, o de metal. Entonces esto impacta en el precio final. ¿Cómo quieres que sea tu formaleta, muchacho? La de tu columna, madera o metal. Pues bueno, todo eso suma. ¿Qué más tenemos? ¿Cuánto cuesta mandar a hacer una columna? Mano de obra. ¿De cuánto nos cobras? Incluyendo tu mano de obra. Incluyendo ayudantes. Por favor, muchachos, pero cooperen, por favor. Actúa como maestro de obra. ¿Cuánto cuesta una columna de confinamiento con resistencia de 3000 PSI? Para un local comercial, bueno, comercial de 10 metros. ¿Cuá? Pues, ¿qué nos puedes decir tú como maestro de obra? ¿Que cuánto puede costar una columna de confinamiento que tenga una resistencia de 3000 PSI? ¿Para qué? No, es que queremos hacer un local comercial de 10 metros cuadrados. Que si por favor nos colaboras, tú que sabes. Que sí, que las columnas nos van a ayudar para qué, muchachos. Para amarrar los muros de mampostería, evitando que los bloques, evitando que los ladrillos se desplacen o colapsen durante el sismo. Mírame que están pensando estas columnas de confinamiento, están pensando en el muro de mampostería, evitando que los bloques o ladrillos se desplacen de su lugar. Además, transmiten cargas, ayudan a que las cargas verticales del techo lleguen al entrepiso y se distribuyan de manera uniforme en los cimientos. Además, aumentan la ductilidad. ¿Qué es esto? Al estar estas reforzadas con el acero, le dan al muro mayor capacidad de deformarse sin romperse bruscamente. Se permite un poquito de movilidad, de deformarse un poquito. Capacidad de deformarse un poquito sin romperse porque son elásticos, son flexibles. Se puede deformar un poquito la columna sin llegar a romperse. Tienen ese don de la ductilidad. Que si por estirarse un poquito se va a romper, no. Mira la enseñanza que si vos quieres ser una columna, pues mira que tenés que ser un poquito flexible. No vaya a ser que por algo que se te diga, una deformación, pues te vayas a romper. Integrar la estructura. Vos estás pensando en ser una columna, vas a tener que integrar los cimientos con la viga, junto con las vigas del amarre. En las partes superiores del muro están las vigas de amarre, muchachos. Y la cimentación forman un marco de concreto. Marco de concreto que encierra la mampostería. Características generales, según la norma sismo resistente, NSR 10. ¿Qué pasa? Que la columna debe pensar en su ubicación, en las esquinas de los muros, a los lados de las aberturas, ya sea para puertas o ventanas. Cada cierta distancia en muros largos. Está ahí por favor las columnas. Cada muro largo. En los extremos hay unas dimensiones del 20 por 20. Métele dimensiones de 20 por 20. Dimensiones 20 por 20 centímetros. Sí, efectivamente pueden variar. Hay un refuerzo
Métele 4 barras de acero. Número 3 o 4 o 5. Me está diciendo que a las columnas se les va a meter 4 barras de acero. Número 3 o 4 o 5. También mételes estribos cerrados. Cada 20 centímetros. Me tendrás que explicar estribos. ¿Qué es eso? Para después pensar en la integración. Deben estar amarradas a la cimentación. Sí, amarradas abajo. Y conectadas con las vigas de arriba, de amarre. Pues entonces, aclaradme qué son los estribos. Que suena como si fuera usted a amarrar el caballo, los estribos. ¿Qué son los estribos? En la construcción, ¿qué quiere decir los estribos? Pieza de metal, puede ser o de madera o de cuero, que pende de la acción o en la que el jinete apoya el pie. Es para los pies. ¿Qué quiere decir la expresión? ¿Cuántos estribos lleva una columna? ¿4? No, 4 son las barras de acero. Pero los estribos, para cada columna. Mira que si las columnas llevan estribos, sí, así como el jinete lleva sus estribos para sus zapatos. Los estribos para columna se colocan a lo largo de las mismas. A lo largo, sí. Y a diferentes distancias dependiendo del tipo de columna, el que estés formando. Su volumen, depende del volumen. Estribo según el volumen. Estribo según la altura de cada obra. Sin embargo, podemos decir que una columna de 2,5 metros. Para una columna de 2,5 metros, digamos, que quieras hacerle 2,5 metros de altura, ponerle por lo menos 20 estribos. Entonces ya nos estamos imaginando cómo es nuestro local. Ya, 2,5 metros de altura. 20 estribos. ¿Me entendés? Bueno, esa es una idea. 20 estribos para 2,5 metros. ¿Cómo hacer estribos para columnas 10 por 10? ¿Cuáles son los estribos en las columnas? Estribos para vigas y columnas. Se ubican principalmente en columnas aisladas, en columnas de confinamiento, en vigas peraltadas, destinadas para reforzar la carga vertical. También contienen el concreto, los estribos, impidiendo la propagación de fisuras, impiden las fisuras, garantizan la integridad estructural ante diversas tensiones. Que si por favor actúas tú como maestro de obra, cuéntanos cuántas columnas, sí, de confinamiento, se necesitan para resistir 3.000 PSI en un local comercial de 10 metros y cuántos estribos toca comprar y su precio. Home Center. Pues déjanos ver si toca averiguar esto. ¿Qué cuánto cuestan los estribos, muchachos? Pues estribos según Home Center. ¿Será que en Home Center encontramos los estribos o fleje? ¿Será que ustedes creen que en Home Center uno puede encontrar estribos para columnas? Porque aquí solamente encontramos flejes. ¿Será que están pensando lo mismo? Flejes, que son los flejes. ¿Estribos o flejes? Ustedes están llamando estribos a los flejes, pero los flejes son estribos. ¿Qué son los flejes? Pregúntame qué son los flejes. Empezaremos para explicar que por el principio un fleje es un tipo de cinta fabricada en diferentes materiales que es flexible, resistente, que se utiliza para fijar, unir, asegurar la estabilidad de productos. Asegurar. ¿Qué son los flejes? Una banda o una cinta resistente que se utiliza para asegurar cajas de medio de transporte. Gracias a eso entonces se sujetan a la correcta aplicación de la tensión de la carga
Mantiene la carga estable, reduce daños y mejora la eficiencia. ¿Cuántos flejes lleva una columna? Toma ya. O estribos. En una columna varía según la altura, el tipo de columna y las especificaciones del proyecto, pero generalmente se calculan dividiendo la longitud total de la columna 2.5 por la separación entre flejes, sumándole 1. Por ejemplo, para una columna de 2 metros y medio, se podrían usar aproximadamente 20 estribos colocados más cerca en las zonas de mayor esfuerzo, como lo es la base, como es la cabeza. ¿Y cómo vamos a calcular los flejes? Se determina la longitud de la columna, si digamos 2 metros y medio. Consultamos el plano estructural, sí, el plano, para conocer la separación específica. Dividimos la longitud de la columna por la separación. Si la separación es de 0,15 metros, 15 centímetros, se divide. Bueno, vamos a sumar un resultado para obtener total de flejes. Se redondea a 18 o 20 flejes, dependiendo de las especificaciones. Altura máxima, la columna más alta requiere flejes. Si el proyecto lo amerita, los planos estructurales lo ameritan, dictan la separación y distribución de los estribos. Sí, mira, las cargas y los refuerzos. Los estribos son esos estribos de columna. Se deben amarres. Flejes más juntos en zonas con mayores esfuerzos, como es la base y la cabeza de la columna. ¿De cuántos estribos se necesitan? Depende de la altura de la columna. Depende de la separación entre estribos, que sea autorizada por la normatividad. Que cada cuánto hay que meter estribos, según la norma. Por eso depende por el diseño estructural. Hay una altura de una columna, digamos de 3 metros, que tiene una separación entre estribos de 15 centímetros. Pasa mucho que en las columnas se usan entre 10 centímetros si es un refuerzo sismo resistente. Estás pensando en una columna de 3 metros o de 2 metros y medio, pues cada estribo de estos debe estar a 10 centímetros. Esto, pensando en la norma, refuerzo sismo resistente. Entonces, compra 20 estribos. Sí, para tus muros de columnas en confinamiento, 20 estribos. Si la separación fuera más pequeña, pues serían 30 estribos. Si fuera mayor, pues serían 15 estribos. Debe confirmar según el diseño. Pero ¿qué tipo de estribos vas a comprar, muchachos? Que para la columna, ¿de cuántos estribos? Que 20. Pero hay una caja de 40 unidades. Entonces, mira, por caja alcanzarían para 2 muros. Porque si por muro va, si por columna va 20 estribos. Pues mira, entonces que alcanza esta caja, alcanzaría para 2 columnas. Esto cuesta, por dos columnas, 125 la caja de estribos. Ah, sí. Es que los estribos tienen unas dimensiones. 20 por 20, o 15 por 15, o 25 por 25. Y hay cajas de 40 unidades, de 60 unidades, 40 o 60 unidades, pero distintas dimensiones, de 20 por 20, 15 por 15, 25 por 25 y pulgadas, 20 por 20, 3 octavos, 15 por 15, un cuarto, 25 por 25, 3 octavos. Entonces, dimensiones y número en las unidades. ¿Cuánto puede costarnos una columna que mida? Columna, sí, 30 por 30. ¿Estás pensando en 30? Como si fuera 2 pisos o qué. Hay una separación de estribos de 15 centímetros cada estribo. Entonces claramente esta columna amerita 20 estribos. Supongamos que eliges un estribo que cabe por una sección 20 por 20, 3 octavos de pulgada, con una caja de 40, aunque la caja trae más de lo que necesitas. La caja de 40 cuesta 125 para el modelo 20 por 20, 3 octavos. Cada unidad costaría 125, 3.000 por estribo. Entonces, 20 estribos por columna
¿Que sí me quedó claro? Sí. Entonces, ¿qué cuesta? Los estribos para la columna cuesta 125. Si quisiera usar una medida, de otra medida, 25 por 25, esto es más pesado, la 25 por 25 es más pesado, el precio sube, según el número de la caja sube. Caja de 40, 25, 25, 150.000. Cada unidad costaría 150.000 para 20 estribos. Si quieres te hago un cálculo exacto para la sección de la columna con los estribos más adecuados, para una seguridad y ver cómo conviene. Sí, además, infografía. JPG. Bueno, muchas gracias. Tenemos entonces las columnas. Que la columna debe ser 20 por 20 centímetros. Sí, 20 por 20 centímetros dice, sí. Sección mínima. Hay un refuerzo de barras de acero. Ya sabemos los estribos que dice que son 20 por columna. Entonces, por favor, sea tan amable y me hace un dibujo esquemático. Dibujo esquemático. JPG, muchas gracias. Con ustedes. El primero.